Vamos, alábalo allí donde tú estás. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se dé. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Vamos, danza para Él y nos alegramos en nuestro Señor, porque Él es santo y digno de toda la alabanza. De alabanza en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 de toda nación. Vamos, iglesia, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. en los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Hacemos hoy la voz de su alabanza. Exaltamos el que reina para siempre. Oh, 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 oh,
La epístola a los Colosenses es una epístola muy particular. Yo pienso que si uno no conoce un poco la historia de los colosenses y las luchas que ellos tuvieron, de pronto uno no va a entender ni siquiera los pasajes que acabamos de leer. La iglesia de los colosenses fue una iglesia que Pablo no conoció personalmente. Pablo nunca tuvo la oportunidad de ir a esta ciudad, ni tuvo la oportunidad de estar entre la iglesia que vivía en esta ciudad. Y fue la única iglesia a la que Pablo le escribe, mas no conoció personalmente. Algunos estudiosos llegan a pensar que cuando Pablo estuvo en su tercer viaje misionero en la ciudad de Éfeso, donde duró tres años predicando, dice que eso el Señor lo usó para que la palabra del Señor llegara a toda Asia. Y en ese sentido es posible que algunos de las personas que recibieron la palabra en Éfeso hubieran podido llegar a la ciudad de Colosas con el Evangelio. Pablo habla mucho de un personaje, de un hermano, colaborador suyo, compañero de prisiones, que se llamó Epafras. Es posible que Epafras haya sido el que fundó la iglesia a los colosenses, la iglesia a la Odisea y otras iglesias que están en el sector, que Pablo nunca fue allá, pero que tenemos noticias de que existían iglesias y que uno de los que trabajó en esos lugares fue Epafras. Entonces Pablo escribe esta carta porque en el tercer viaje él viaja a Jerusalén al final. Todos conocemos lo que narra el libro de Hechos. Y allá en Jerusalén es arrestado y él compadece ante César. Y esa es su primera prisión. Después de esa prisión Pablo sale y vuelve a ser aprisionado una segunda vez por los romanos, donde él es muerto. Y en su primera prisión él escribe 4 cartas. Escribe la epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses, la epístola a los Filipenses y la epístola a Filemón. Ahora, la epístola a los Colosenses se escribe al mismo tiempo de la epístola a los Efesios con la carta a Filemón, porque estas cartas las llevó la misma persona, que era Arquipo, y fueron escritas en el mismo lugar y en la misma época. Ahora, lo interesante de los Colosenses es que esta iglesia, aunque Pablo no la conocía, por el testimonio de Epafras, parece ser que Pablo se entera de que la iglesia está siendo bombardeada por un ambiente religioso y doctrinal muy hostil. No se puede identificar cuál era la doctrina que estaba asediando esta iglesia, porque parece ser que era una doctrina que era una mezcla. Esa doctrina con el tiempo se desarrolló y se conoció como el gnosticismo del primer, segundo y tercer siglo, que fue la mayor herejía que tuvo que enfrentar el cristianismo. Pero en esta ciudad este gnosticismo tuvo una mezcla extraña. No sabemos cómo fue la mezcla, pero cuando Pablo habla nos da indicios para pensar cuál era el problema doctrinal al cual se enfrentaban los colosenses. Es un asunto que la mayoría de teólogos o exégetas de estos pasajes no llegan a definir con claridad, porque esa era otra de las características del gnosticismo. El gnosticismo llegó a mezclar varias religiones y varias filosofías, tomando de un poco de todo lado, entonces no se podía definir claramente, era como una especie de sincretismo religioso que hizo que Pablo escribiera a esta iglesia para advertirla de ciertos peligros. Y advirtiéndola de ciertos peligros, él le muestra a la iglesia la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Entonces vamos a mirar con ese contexto cómo Pablo nos advierte aún a nosotros de ciertos peligros y cómo siempre el camino que tiene la iglesia para librarse de todo tipo de tentaciones es la propia persona de nuestro Señor Jesús. Cosa que Pablo muestra en toda la epístola. Si usted ve esa epístola desde una perspectiva, desde una panorámica, usted va a mirar que el mensaje central de la epístola es poner a Cristo como la preeminencia sobre todas las cosas. Aún sobre la creación, porque Él se nos dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas fueron por Él hechas. En la redención, ¿sí? Ellos fueron salvos y redimidos por la sangre del Cordero. Y bueno, vamos a mirar varios pasajes que son muy interesantes. Y esa lucha que Pablo enfrenta contra las herejías en la iglesia a los colosenses nos sirve también para nosotros discernir algunos espíritus de doctrina que son muy peligrosos y que aún hoy en día existen. Lo que pasa es que parece ser que las falsas doctrinas mutan, así como los virus, ¿eh?
pero en esencia es el mismo mal, en esencia es el mismo error doctrinal, en esencia tiene los mismos peligros. Y a pesar de que cambie el nombre o cambie el ambiente, usted va a notar que la iglesia siempre ha tenido estos mismos desafíos, y cuando comencemos a hablarlo, usted va a notar cómo esos desafíos hoy en día siguen estando presentes. ¿Sí? Entonces vamos a leer, bueno, ahí en el verso 8 dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué Pablo dice eso? Eso no es una frase al aire. Pablo percibe y ya sabe, y hay noticias que le dicen a él que los hermanos están siendo seducidos por ciertas cosas. Entonces Pablo los está advirtiendo para que ellos miren y que nadie los engañe, ¿sí? O sea, Pablo está hablándoles claramente porque él ya conocía el engaño que estaba abundando en la ciudad y al cual él quiere advertir a la iglesia. Y dice ahí: mirad que nadie os engañe, y hay medios, ¿sí? Hermano, nosotros no somos engañados de una manera mágica, sino que cuando la iglesia ha sido y ha enfrentado ciertos peligros, hay medios que usa Satanás, hay medios que usa el error para engañarnos, ¿sí? Satanás no viene a engañarnos a nosotros de una manera invisible, sino que nosotros podemos percibir sus medios. Y ahora, cuando uno percibe los medios, uno es más atento para no ser engañado. ¿Sí? Por ejemplo, a usted le dicen: no, tenga cuidado porque están engañando en la calle. Le dicen a usted que si mire una dirección, y usted cuando le dan el papel tiene un polvo y... Entonces usted cuando le dan un papel, usted ya tiene que mirar, ¿cierto? Porque usted sabe que así están robando. No, están robando de cierta manera. Usted es advertido. Esto que vamos a leer, aunque no conocemos perfectamente el contexto, sí nos sirve a nosotros para ser advertidos. Entonces dice ahí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y el gnosticismo en esa época era una filosofía. Y dice ahí: y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ahora, conforme a los rudimentos del mundo. Entonces Pablo percibe que el ambiente del mundo, los rudimentos del mundo van a querer venir a la iglesia. Y estaban viniendo. ¿Cómo? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora Pablo dice: miren que nadie los engañe. O sea, el pensamiento del mundo no solo va a estar en el mundo, sino él va a querer entrar a la iglesia. Y ustedes tienen que tener cuidado, ustedes tienen que examinarse, ustedes tienen que velar todas las cosas. Por el contrario, mire lo que les venía diciendo ahí en el verso 6. Dice: por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, por un lado, tenemos el cuidado de no ser engañados, y por el otro lado, de la manera que creímos en Jesús, necesitamos avanzar y ser sobreedificados en Él. Ahora, ¿qué enseñaban estas filosofías? Por ejemplo, el gnosticismo, entre lo poco que se ha llegado a entender, es que era una especie de filosofía que pensaba que todo lo que era físico, material y que era carne era totalmente malo. Entonces, con esa premisa, estos filósofos llegaban a pensar que Dios, que era absolutamente perfecto, al cual Dios quería llevarnos a la perfección, Él nunca hubiera podido visitar a los hombres de cierta manera, porque Dios no podía hacerse carne, porque Él, haciéndose carne, hubiera participado de la maldad. Entonces, en su manera de percibir la realidad, ellos nunca hubieran percibido o nunca hubieran creído que Dios hubiera visitado a los hombres de tal manera que se hubiera hecho carne. Ahora, esa filosofía o ese tipo de pensamientos, Juan nos dice que es el pensamiento del mismo anticristo. Porque ¿cuál es el pensamiento del anticristo? Él niega que Jesucristo ha venido en carne. ¿Sí? Ahora más adelante nos vamos a dar cuenta que Pablo escribe primera y segunda Timoteo, Juan escribe sus 3 cartas, el Evangelio, Apocalipsis, Tito también Pablo y segunda de Pedro, para debatir estos errores doctrinales, porque esos serían como los testigos de Jehová de la época.
Ellos serían como los herejes que vendrían constantemente a tocar a las puertas de la casa de los cristianos. Entonces, ¿por qué es una doctrina del diablo decir o negar que Jesucristo vino en carne? Como nosotros lo hemos explicado otras veces, si se niega la encarnación, se niega pues el evangelio, porque entonces Jesús, siendo Dios, no se hizo hombre. Y si no se hizo hombre, por ende, pues no vivió una vida perfecta. Y si no vivió una vida perfecta como hombre, no pudo morir. Y si no murió por nuestros pecados, pues no somos perdonados de nuestros pecados. Y tampoco resucitó. Entonces, negar la encarnación de Jesús es quitar uno de los eslabones principales de la doctrina cristiana. Y eso era muy sutil, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían de una manera muy filosófica y hablando de un conocimiento muy particular que tenían solo algunos iluminados, que ellos realmente eran los que sabían cómo era el asunto. Y ellos son los que Pablo llama la falsa ciencia. Aquellos que se creen muy sabios con mucho conocimiento, pero que en realidad son ignorantes y herejes. Ahora, ese conocimiento que estaba en el ambiente podía llegar a la iglesia. Y Pablo dice, no crean las filosofías ni los rudimentos que andan circulando por ahí, que son según el mundo, y mire lo que dice ahí, y no según Cristo. La iglesia tiene que ser sobreedificada, arraigada según Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Según la revelación de Cristo, según la enseñanza de Cristo y según los apóstoles que el Señor envió, que fueron los que nos dejaron los escritos del Nuevo Testamento. Entonces la iglesia tiene que tener cuidado de no perder a Cristo por las filosofías. Y eso es bien importante, hermano, porque una tentación que tiene la iglesia es darle la espalda a Cristo y aceptar un tipo de conocimiento que no proviene de Él. ¿Sí? Es como lo que pasó en el Edén. Adán y Eva tenían el árbol de la vida, que es una figura de Cristo, pero también tenían otro árbol que tenía un conocimiento del bien y del mal, pero que ese conocimiento era un conocimiento alejado de Dios y era un conocimiento que nos llevaba a participar del pecado de la serpiente. Entonces, asimismo, la iglesia siempre está o en Cristo, arraigándose, cimentándose en Él, creciendo en Él, aprendiendo de Él y de su palabra, o la iglesia puede estar bajo la tentación de desvincularse de Cristo y tomar de otro árbol. En este caso es la filosofía y la enseñanza del mundo. Por eso es tan peligroso, hermano, la psicología en el cristianismo. Porque nosotros como que dejamos de pensar que el evangelio y la palabra de Dios tiene el poder para salvar a una persona, librarla de todos sus pecados, librarla de las consecuencias de esos pecados, librarla del mundo y sanarla y restaurarla plenamente. Y pensamos que eso ya no es suficiente, sino que tenemos que ir al psicólogo o aprender de Freud, de Nietzsche y de todos los filósofos que nos enseñan cómo ayudar al hombre. Cuando el hombre solo puede ser ayudado verdaderamente y plenamente por Cristo. Ahora, hermanos, es bien peligroso porque estos maestros no venían negando a Jesús directamente. Ellos venían y decían, sí Jesús, pero no el Jesús como ustedes lo ven, el Jesús como nosotros lo conocemos, pero además de Jesús venimos con una serie de enseñanzas. Eso es sincretismo, hermano. Sincretismo es mezclar cosas que no se pueden mezclar en un ambiente religioso. Hermanos, y esto es bien importante saberlo. El evangelio no admite mezcla. Cuando usted dice creemos en Jesús y en el evangelio, pero le añadimos algo, eso que le estamos añadiendo atenta directamente contra el contenido del evangelio. Por eso la preeminencia del mensaje y el fundamento de nuestra edificación es Cristo y única y exclusivamente Cristo y todo lo que es según Él en su palabra. Cualquier filosofía, hermano, ¿sí? Nosotros podemos hablar de la asertividad, de la motivación personal, de la autoayuda en otros ambientes. Pero no podemos usar esas filosofías y esos paradigmas del mundo para mezclárselos al evangelio. Porque una vez mezclamos la sabiduría de los hombres con el evangelio, Pablo nos dice en 1 Corintios que hacemos vana la cruz de Cristo.
Y nuestra responsabilidad, tal vez una de las más grandes responsabilidades de nosotros, del Evangelio y de la doctrina cristiana, es conservarla de una manera pura. Porque el diablo muchas veces no va a venir a destruir el Evangelio. ¿Sabe a qué va a venir? A diluirlo, a mezclarlo, ¿sí? Y si nosotros no estamos apercibidos de aquello que es según Cristo, fácilmente algunas cosas van a venir a distorsionar el Evangelio. Entonces, una característica de los gnósticos y de su pensamiento era que era un pensamiento sincretista. Entonces ellos mezclaban filosofía pagana, griega, y mezclaban aún ambientes o ingredientes del judaísmo religioso, y mezclaba asuntos que tenían que ver con el ascetismo pagano. Entonces ellos mezclaban en una olla todas las cosas. Y la iglesia debe tener cuidado de no edificar o de no dejarse engañar con esos ambientes. Hermanos, uno va, por ejemplo, a ver hoy enseñanzas. Yo aquella estaba con Alberto y nos pusimos, yo no sé, estaba haciendo algo en la página y abrimos Facebook. Entonces había una iglesia cristiana que estaban transmitiendo en vivo la enseñanza. Entonces aparece el pastor y la pastora están dando una charla para parejas. Entonces aparece la pastora, así todos dinámicos, frente a la cámara. Entonces ella saca el color verde. ¿Usted sabe qué significa el verde? El verde en el hogar significa paz. Tenemos que tener paz. El color rojo significa amor. Y él comenzó, y después de sacar los colores y decir qué significaban, usaban un versículo para aplicar el principio. Hermanos, eso es nueva era. ¿Usted cuándo vio a Jesús diciendo el verde significa esto? El rojo significa esto? Pero hay eventos completos para parejas, hermano. Eventos completos para mujeres, eventos completos para negociantes cristianos, o sea, para comerciantes, para niños, para jóvenes, llenos de puras filosofías humanas. Tremendo, ¿no? Y ellos se hacían llamar como iglesia cristiana y como pastores cristianos. Y cuando usted los comienza a escuchar, no hay nada de lo que enseñó Cristo. Ahora, es tan absurdo, hermano, que nosotros no necesitamos tomar de esas vanas enseñanzas, porque lo que enseña Cristo es suficiente, ¿no? Si usted pone a pensar, piense por ejemplo en el Sermón del Monte. Y eso sería bueno, aún digamos en este caso para los matrimonios. El Sermón del Monte Jesús enseñó así: bienaventurados los pacificadores. Hermano, eso es mejor que cualquier paleta de colores. Porque si un hombre y una mujer aprenden que lo que los puede hacer más felices es buscar la paz en sus relaciones, aún como pareja, un hogar va a vivir cierta armonía, ¿cierto? Entonces no necesitamos ir a las baratijas del mundo, hermano, a las filosofías del mundo. Porque en Cristo nosotros tenemos todo, hermano, y eso es bien importante. Porque cuando la iglesia ignora lo que tiene en Cristo, fácilmente es engañada por las cosas que le ofrece el mundo. Va a repetírselo. Cuando la iglesia ignora la provisión que tiene en Cristo, ella es fácilmente engañada por las ofertas del mundo. Entonces, como hay muchos que no tienen a Cristo, ni tienen su palabra morando abundantemente, van a otras fuentes. Van a otras fuentes, ¿no? Y eso es una tentación sumamente peligrosa. Porque hay una cosa que vamos a ver, y bueno, no la vamos a ver hoy, pero la Biblia enseña así, hermano. Cuando usted quiere estar en comunión con Dios sobre otra base, usted se desliga de Cristo. Así enseña Pablo a los Gálatas. Usted quiere guardar la ley, quiere justificarse delante de Dios por sus obras, por circuncidarse, hágalo. Pero el problema es que usted se desvincula de Cristo y la base ahora de su comunión con Dios es lo que usted hace. Y usted entra en un camino, dice la Biblia, de esclavitud. ¿Por qué? Porque usted no puede escoger en la ley como si fuera un buffet. No, a mí me gusta solo el sábado. Pablo dice, si usted quiere guardar eso, usted tiene que guardar todo eso. Y usted pasó de ser una persona libre en Cristo a volver a la esclavitud de la ley y volviendo a la esclavitud de la ley, se alejó de Cristo. Eso es terrible, ¿no? Usted no puede caminar en esto. Estos son dos caminos totalmente diferentes y contrarios. Usted no puede ir por este
y andar en él. O sea, usted no puede decir, no, es que a mí me parece muy interesante la sabiduría y la filosofía de este mundo, pero también me parece interesante Cristo. Inmediatamente usted se entra en el carril de andar en la filosofía y los rudimentos del mundo, usted abandonó el carril de Cristo, porque son dos caminos que totalmente opuestos. No se unen entre sí, ¿sí? Y nosotros debemos saber que hay cosas que nosotros no podemos unir, ¿sí? Es algo demoníaco querer juntar algo que Dios no unió, hermano. Dios no juntó a Cristo con las filosofías de este mundo. Dios no juntó a Cristo con los rudimentos de este mundo. Es más, Cristo vino a librarnos de las filosofías y los rudimentos de este mundo para que conozcamos la verdad que está en su Hijo y únicamente en su Hijo. Entonces, esta iglesia estaba ante esa tentación. Y dice ahí, porque en él, en el 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. O sea, ¿por qué no necesitamos ser engañados ni necesitamos las cosas del mundo? Porque si estamos en Cristo, Él es Dios, participante de todos los atributos y todas las cualidades divinas. Y si Él es Dios y Él en esencia participa de toda la deidad y nosotros estamos en Él, nosotros estamos completos. Eso es algo extremadamente glorioso, hermano. Nosotros no necesitamos ir a otros lugares porque nuestra fuente, nuestro banco espiritual es grande, es abundante y es pleno, no solo para perdonar los pecados del pasado, no solo para ayudarme en los desafíos del presente, sino aún para las esperanzas futuras. Cristo ya obtuvo una provisión suma y extremadamente amplia y suficiente. Si la iglesia se arraiga en Él, si la iglesia persevera en Él, si la iglesia hace suyo lo de Él, la iglesia no necesita otro asunto. Hay un caso que John MacArthur menciona que es muy interesante, hermanos, hablando de las riquezas de Cristo y de la provisión de Cristo. Y él cuenta de una mujer en Estados Unidos que era millonaria, pero era tan millonaria, pero a la vez era tan tacaña, que dicen que una vez un hijo de ella se enfermó y ella, esperando que el hospital público lo atendiera, el muchacho se murió, teniendo todo el dinero para pagar un hospital particular y hacerle un tratamiento privado. Pero era tan tacaña, dice él. Y eso fue conocido, eso fue una noticia así que fue muy conocida. Ahí está, olvidé el nombre. Y él decía, pero tristemente algunos cristianos pueden vivir así, teniendo una provisión tan grande, pero muriendo en su experiencia de pobreza porque no conocen lo que tienen en Cristo. Hermanos, y la mayoría de veces cuando nosotros vemos una iglesia seduciendo ante la tentación y ante la oferta del mundo y de las filosofías del mundo o de las religiones, es porque es una iglesia que desconoce las riquezas y la provisión que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Recuerde, el mensaje de Colosenses es: no pierdan a Cristo, porque Cristo es la preeminencia y la plenitud de Dios. Hermano, en Cristo nosotros no somos personas pobres. En Cristo no somos personas insuficientes. Si nosotros nos arraigamos en Él, perseveramos en Él, vamos a experimentar la abundancia de su gracia, como dice Pablo, ¿no? Las supereminentes riquezas, la herencia en los santos. Es un lenguaje muy, muy amplio, hermanos. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo no es una vida limitada, ¿no? ¿Sí? Pablo comienza así su epístola a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, no nos bendijo con pocas, no, con toda. O sea, todo lo que nosotros necesitamos, hermano, si nosotros estamos en Cristo, perseverando en Él, haciéndonos de Él, perseverando en su palabra, viviendo en su espíritu, todo lo que es de Cristo va a venir como un suministro amplio y rico para nosotros.
Y eso nos va a librar de los engaños, de las filosofías de este mundo. Ahora más adelante, después de mostrar todo lo que Jesús hizo en la cruz, cómo en la cruz quitó el acta de decretos que había contra nosotros, cómo en la cruz exhibió públicamente al maligno. Ahora Pablo llega a otra conclusión, ahí en el verso 16. Dice, por tanto, o sea, después de que Cristo murió, después de que Cristo ascendió, después de que Cristo ascendió a los cielos y ahora nos ha dado su Espíritu y somos hijos de Dios, Pablo viene a otra conclusión que trata otro de los problemas del sincretismo y el gnosticismo que estaba en la ciudad. Dice ahí, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Miren lo interesante, hermanos. Una vez Cristo murió, una vez Cristo resucitó, fuimos circuncidados en Él, fuimos resucitados en Él, tenemos nueva vida en Él. Ahora no se dejen ¿qué? Juzgar. ¿Por qué? Porque ese sincretismo, además de tener unas filosofías extremadamente extrañas, una mezcla cultural, también tenía mezcla religiosa. Había unos ingredientes particulares del judaísmo que tenían estos gnósticos. Y eso fue una característica de ellos. Ellos, además de apelar a que tenían un conocimiento único y exclusivo solo de unos iluminados, también ellos apelaban a que de alguna manera ellos eran muy religiosos porque cumplían algunos ingredientes de lo que era la ley. Y mire estos ingredientes, hermano, porque a usted se le va a decir como cristiano, usted es cristiano pero no guarda el sábado. Usted es cristiano pero come esto. Usted es cristiano pero no circuncida a sus hijos. Usted es cristiano pero no celebra la Pascua. ¿Sí? Esos ingredientes judaizantes, religiosos que tenían estos gnósticos, hoy en día se encuentran, hermano. Y usted va a encontrar personas que torciendo la Biblia y malinterpretándola, quieren volver a los cristianos a la esclavitud de la cual Cristo ya nos hizo libres. Y si usted como cristiano no entiende estos asuntos, usted va a decir, oiga, sí, ¿yo por qué como? ¿Yo por qué no celebro estos días? ¿Yo por qué no guardo estas fiestas? ¿Sí? Porque esa tentación, hermano, recuerde, el engaño viene a través de medios. Y ese es un medio muy sutil. Ahorita la cuarta revista de hecho publicidad ayer y hoy. La cuarta revista, el tema va a ser así, hermano. El uso ilegítimo de la ley. Porque el diablo ha usado la ley para engañar a muchos cristianos, hermanos. Iglesias, nosotros nos contaban los hermanos de Chile, iglesias, hermanos completos ahora guardando el sábado. Y diciendo que nosotros somos unos herejes porque ya no estamos bajo la ley. Imagínense el engaño, hermanos. O sea, estos engaños son realmente engaños que han existido y siguen existiendo. Toman ciertas formas diferentes, pero siguen existiendo. En Brasil, hermano, hay templos, lo que aquí conocemos como la oración fuerte del Espíritu Santo, ya se llama la Universal, o la Iglesia del Reino de Dios. Hermano, ellos construyeron un templo que es una copia lo que era el templo de Salomón. Y los pastores hoy se visten como sacerdotes. Y los diáconos hoy entran con el arca de la alianza. Y hoy hacen sonar la alabanza con el chofar. Usted vio cómo estos ingredientes religiosos engañaron un ambiente, pues donde no hay la palabra, pues se abre puertas a cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces hay cristianos que piensan que si usted no guarda el sábado no es un buen cristiano. Hay cristianos que dicen que si usted no ora en hebreo, usted está blasfemando con el nombre de Jesús. Y no quisiera usar palabra fuerte, pero cuánto engaño está llegando a la iglesia y sigue llegando, hermano. Y nosotros, así como los colosenses, debemos ser apercibidos, hermano. ¿Sí? Mire lo que dice ahí. Dice ahí, nadie os juzgue en comida o en bebida. Porque la ley, aún nosotros percibimos que estos tenían una mezcla ahí con la ley, porque la ley tenía muchos mandamientos en cuanto a la comida. Ellos tenían unas dietas. Ellos podían comer animales limpios, no podían comer animales sucios, inmundos. Ellos tenían que comer las fiestas con ciertas comidas, ¿no? Pero dice, nadie los juzgue en comida o en bebida,
O en cuanto a días de fiesta, ellos celebraban, por lo menos si eran esa mezcla religiosa judaizante, ellos celebraban Pascua, panes ácimos, tabernáculos, Yom Kippur, las fiestas de las trompetas. Sí, todos tenían 7 fiestas al año que ellos tenían que celebrar, repartidas en 3 ocasiones. Ahora, imaginen estos cristianos reuniéndose normalmente por ahí que el primer día de la semana a participar el pan, a alabar al Señor, a orar, y llegaban aquellos hombres religiosos. ¿Y ustedes no guardan el sábado? ¿Ustedes no guardan? ¿Ustedes comen esto? ¿Ustedes no celebran esto? Ustedes están quebrantando los mandamientos de Dios. Así llegaban a los colosenses, ¿no? Pero Pablo dice, no se dejen juzgar por eso. ¿Por qué? Miren la respuesta de Pablo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, hermanos, mire este lenguaje que Pablo usa. ¿Por qué nosotros no nos debemos preocupar en comidas, ritos, días y fiestas? No es que eso era, en el Antiguo Testamento, no es que eso no existiera, eso existía. Pero Pablo nos dice que eso es una sombra. ¿Qué quiere decir una sombra? Una tenue expresión de una realidad mayor. ¿Sí? Cuando yo estoy acá, ustedes se van a dar cuenta que ahí está mi sombra. Entonces, ¿qué era la ley? La ley era un reflejo primero que Dios dejó para el pueblo de Israel, para que cuando viniera la realidad, que era la persona de Cristo, ellos fueran conducidos por la ley a Cristo. ¿Qué quiere decir? Mira un ejemplo tan sencillo. Yo hice un video de esos para internet respondiendo a una pregunta. El sábado. El sábado, ¿qué era la enseñanza del sábado? Que el hombre no debía trabajar ese día, sino descansar. Pero ahora Pablo dice que Cristo es nuestro reposo. ¿Cuál es la enseñanza? Cristo vino, Cristo murió y sus obras nos traen salvación. Ahora yo en Cristo, como estoy en descanso, no tengo que hacer obras para ser salvo, porque yo ya entro en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que se necesitaba para mi salvación, ya Cristo lo obtuvo. Él es mi reposo. Cuando yo vengo a Él, no vengo a obrar, sino vengo a ¿qué? Descansar, hermano. Cristo es nuestra Pascua. ¿Cómo así? Ellos tenían que sacrificar un animal, poner la sangre en animal en el dintel de la puerta, y cuando viniera el ángel de Jehová de la muerte, él iba a pasar por encima. ¿Qué significa que Cristo es nuestra Pascua? Que Dios sacrificó a su Hijo, y su Hijo es quien da la provisión a través de su sangre para que Dios me perdone, y el ángel del juicio de Dios pase por encima de nosotros, porque estamos bajo el sacrificio y la sangre de Cristo. ¿Está entendiendo? Entonces Pablo dice, hermanos, es una tontería, es una idiotez, es una necedad. Y en otras epístolas dice así, es una apostasía usted dejar a Cristo, que es la realidad, para volver a las sombras. Sombras que no tenían la capacidad de hacer perfecto a los hombres. Sombras que volvían a los hombres esclavos de unos rituales que en últimas no proveían la salvación. Porque no fueron dispuestos para proveer salvación, sino solo dispuestos para preparar el corazón a los hombres en cuanto a lo que vendría, que era la realidad. No pierdas ese pasaje. Vamos a leer un pasaje que dice ahí en Hebreos, que mi hermano lo leía hoy en la cena, que es un pasaje clave en cuanto a esto que estamos hablando. Hebreos capítulo 10. Que es una carta escrita para judíos que están apostatando, volviendo a la ley, dejando a Cristo, porque ese es el otro asunto, hermano. Esto es bien importante. La carretera que nos dirige a Cristo es una carretera que dijéramos va al norte. La carretera que dirige a la ley o dirige al hombre a la ley va hacia el sur. Como decíamos ahora, entonces usted no puede ir a Cristo e ir a la ley. Son direcciones totalmente, ¿qué? Opuestas. Ahí no hay compañerismo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, que le preguntaban, ¿usted no ayuna? ¿Sus discípulos no ayunan como hacen los fariseos y como hacen los discípulos de Juan?
Jesús dijo, yo no vine a remendar un trapo viejo, hermanos. Jesús no vino a remendar el trapo viejo de la ley, porque Dios destinó eso como un trapo viejo a ser envejecido y a ser dejado atrás para establecer un vestido nuevo, el vestido nuevo del nuevo pacto. ¿Sí? ¿Se está entendiendo esa? Como Dios no dice, no, si es que vamos a mejorar la ley en unos aspectos. No, hermanos. Claro que hay aspectos que se conservan en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los aspectos que reflejaban la santidad de Dios, el carácter de Dios, siguen siendo parte del Nuevo Testamento porque Dios es el mismo. O sea, Dios nos dice a nosotros también, no matarás, así como lo decía la ley, porque Dios es santo y aborrece el crimen. ¿Sí? Pero esto es bien importante. Todo lo que tiene que ver con rituales, todo el aspecto ritual, todo el aspecto litúrgico, todo el aspecto ceremonial del Antiguo Testamento fue caducado para introducirnos en la plenitud del nuevo pacto en Cristo Jesús. Donde ya no estamos en la sombra, sino en el lugar perfecto. Mire cómo lo dice ahí el autor a Hebreos 10:1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Usted entiende lo mismo que está diciendo Colosenses, ¿no? O sea, la ley trae la sombra. Es como cuando uno va caminando y la sombra va adelante, pero no es la persona, simplemente el reflejo de la persona. Así la ley traía ciertos reflejos de lo que Cristo venía a hacer. Por ejemplo, cuando la ley sacrificaba animales, eso era un reflejo de que algún día iba a haber un sacrificio por el perdón de pecados. Asimismo, todas las fiestas. ¿Qué es las fiestas de las trompetas? Por ejemplo, un día Dios iba a hacer un anuncio glorioso que iba a ser escuchado. ¿Qué es el reflejo de eso? El reflejo de una realidad. Algún día Dios iba a ir por la tierra haciendo oír su voz para salvación. Las trompetas somos nosotros ahora predicando el Evangelio de Jesucristo. No es que tengamos que hacer una celebración de las trompetas. Eso es volver atrás a una sombra porque nosotros ya estamos, cosa que sería algo absurdo si nosotros ya estamos en la realidad. ¿Sí? Cuando viene su esposa, usted no mira la sombra para abrazar a su esposa. ¿Cierto? Usted quiere abrazar a su esposa, coger la realidad. Entonces alguien que vuelva a la ley está volviendo a la sombra, hermano. Y eso es una tentación y un engaño que la iglesia ha enfrentado. Dice ahí, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, hermano, cuando usted lee la ley, usted está viendo la sombra, no la imagen misma de las cosas, sino simplemente, ¿qué? La sombra. Dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, y eso es bien importante, hermano, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la ley como sombra nunca puede, nunca pudo, ni nunca podrá que hacer perfectos a los que se acercan. La ley genera un fracaso espiritual, hermano. Porque la persona va a intentar obtener algo a través de la ley, pero nunca va a ser perfecto. ¿Sí? Dice, ahora mire lo que dice. Entonces dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y ahí más adelante dice, por eso es que vino Cristo, porque eso no fue suficiente. Si eso hubiera sido suficiente, hermano, si la ley y los mandamientos de la ley hubieran sido suficientes, ¿para qué vino Cristo? Él vino porque esto no fue suficiente. Entonces dice ahí en el verso 7, entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Entonces viene Cristo y mire lo que dice más adelante. Aquí esta parte es sumamente preciosa. Dice ahí en el 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y mire esta frase, hermano, quítalo primero. Por eso, hermanos, nosotros no enseñamos que usted tenga que guardarlo primero. Porque Cristo, una de las obras que hizo fue ¿qué? Quitarlo.
¿Usted entiende esa frase, quitarlo? Pablo usa una figura en Romanos 7, como para que entendamos esto. Un hombre está casado con una mujer. O sea, el pueblo de Dios está casado con la ley. Una vez el hombre muere, esa mujer es libre para casarse con un nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Cristo. Entonces en la cruz dice Cristo que Él está haciendo morir el compromiso que tenía el pueblo de Dios con la ley. Y una vez muerto el hombre a la ley, ahora puede tener un nuevo relacionamiento para acercarse a Dios en Cristo. Ahora explica Pablo, si esta mujer se uniere en vida a otro hombre, o sea, si mientras su esposo está vivo, ¿qué sería? Una adulterio. Entonces póngase a pensar esto, cuando un cristiano tiene el relacionamiento con Cristo, habiendo muerto a la ley por medio de la muerte de Cristo, y deja a Cristo para relacionarse ahora con aquel que ya estaba muerto o que había sido dejado atrás, en este caso la ley, eso se consideraría que adulterio espiritual. Entonces cuando un cristiano vuelve a la ley, vuelve a esos asuntos, teniendo a su esposo que es Cristo, él está adulterando. Y está adulterando con un muerto. ¿Se mira lo absurdo de esto? Es una figura espiritual, ¿no? Eso es lo que en el Antiguo Testamento le decía el Señor a los judíos: oh almas adúlteras. Cuando espiritualmente se abandona la fidelidad a Dios por seguir otro camino. En este caso, Cristo. Dice ahí, pero miren lo interesante. Dice, ¿estábamos en qué verso? 9. Quítalo primero, ¿para qué? Para establecer esto último. Y esto que se establece, eso era lo que estaba haciendo Jesús en la cena, hermano. Por eso nosotros celebramos la cena, porque es un memorial del nuevo establecimiento. ¿Del qué? Del nuevo pacto. Y dice acá, mediante la ofrenda del cuerpo, una vez en esa voluntad, en la voluntad de Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Miren lo tremendo, lo que no pudieron hacer miles de ofrendas, ahora con una sola ofrenda, ¿qué? Somos santificados para siempre. Y dice ahí, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda que hizo el Señor, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se ve la eficacia de la obra de Cristo? Lo que no podían hacer los otros sacrificios, miles de sacrificios. Ahora Cristo con una sola ofrenda nos hizo ¿qué? Perfectos. ¿Para cuándo? Dice, para siempre. O sea que ese es otro lenguaje para decirnos que en Cristo estamos completos. Hermano, y ahora esto es una conclusión extremadamente importante. Si en Cristo estamos completos, no necesitamos hacer ningún tipo de obra o de ejercicio religioso o de ejercicio ceremonial antiguo para completar la obra de Cristo, porque ya está completa. Entonces cuando le digan, ¿por qué usted no come? Porque lo que tenía que hacer para ser justificado delante de Dios, Cristo ya lo hizo. ¿Por qué usted no? Porque lo que tenía que hacer ya Cristo lo hizo. Y eso apenas era una sombra que nos lleva ahora a la realidad. Volvamos a Colosenses. Esto es bien importante, ¿no? Entender esto es bien importante, hermanos. Eso nos va a librar de la tentación del ambiente religioso que va a venir a imponernos asuntos que son según el mundo religioso aún, pero que no son según
Cristo. Dice, todo lo cual, en el 17, 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y dice lo siguiente, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahora, otro peligro que tenían los colosenses era que este gnosticismo en su sincretismo tenía una inclinación a adorar los ángeles, ¿sí? Eso era también a veces una práctica que se veía en el judaísmo. Los judíos tenían la tendencia a adorar ángeles y a creer en la intervención de los ángeles. Y hay veces la iglesia también es seducida a ciertas prácticas, ¿no? ¿Se ha visto esos lugares donde le hablan a uno mucho del ángel de la guarda? De que ponga esta pirámide en la mesa, prenda la luz, que eso atrae las energías positivas, que eso atrae ángeles buenos, que eso ahuyenta espíritus malos. ¿Se ha visto todo eso? Mira, hermano, ese era el ambiente que tenían los colosenses. Los colosenses están en un ambiente muy hostil y religioso. Y dice Pablo, no se dejen llevar esas cosas, ¿sí? Entremeterse en cosas que no han visto, ¿sí? Vanamente hinchada por su propia mente carnal. Y dice, y no haciéndose de la cabeza. ¿Qué es lo que pasa con esas prácticas, hermano? Un ejemplo, digamos, que usted prenda las velas de colores y usted comienza a decir, no, es que las velas de colores atraen, un ejemplo, no es que creamos en no hacer eso en su casa. No, es que las velas de ciertos colores atraen un ambiente de paz y de seguridad para mi casa. Entonces miren lo sutil, eso es una bobada, claro. Pero la gente comienza a pensar y a confiar en eso, hermano. No, yo sé que este año me va a ir bien porque es que yo metí lentejas en la billetera. Y eso es sagrado. No, es que... Entonces la gente comienza a confiar en eso y no sé qué, y no se vinculan a Cristo. Y ese es el engaño de esas sutilezas, hermano. Que sutilmente, ¿qué? Nos desvinculan de Cristo. Entonces yo escuchaba a un hombre, a una iglesia, porque hoy hay iglesias cristianas del Shabbat, se llaman así. Y decía, qué cosa tan absurda, pero el hombre decía así, si usted no está guardando el Shabbat, usted no va a tener la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios está en la obediencia a sus mandamientos. Entonces, desde que yo comencé a guardar el Shabbat con mi familia, y comemos el Shabbat, y hacemos todo lo que hacen en el sábado, he comenzado a percibir un ambiente espiritual y de bendición en mi casa y en mis hijos. Entonces, la bendición y el ambiente de su casa está relacionado a algo que Él hace. Pero en el camino de Dios no es esto, hermano. Nosotros somos bendecidos y ayudados en la medida que perseveramos en Cristo. Si yo confío en el sábado, yo pierdo a Cristo, hermano. Yo me desvinculo de Cristo. Y hay una sutileza porque al hombre religioso le gusta confiar en cosas, hermano. ¿Sí? Por eso las imágenes, por eso las camándulas, por eso tanta cosa que usted ve, es porque al hombre le gusta confiar en ¿qué? En cosas. Como hablábamos lo que decía C.S. Lewis, las personas se satisfacen con muy poco. Pero no, hermano, nosotros tenemos a Cristo y debemos asirnos de Cristo. Dice ahí, y no haciéndose de la cabeza, en virtud ¿de quién? De la cabeza, de quien todo el cuerpo, y no solo algunos, hermano, el que está en Cristo, o sea, todo el cuerpo puede nutrirse de Cristo. Dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Entonces, hermanos, hay un crecimiento verdadero que no está ligado a ceremonias religiosas, como la de los judaizantes, sino hay un crecimiento que nos liga a Cristo y nos nutre a Cristo. Y esto es bien importante, hermano. Cuando nosotros hablamos de disciplinas espirituales, hablamos de disciplinas que nos llevan a Cristo. Por ejemplo, cuando hablamos de la importancia de leer la palabra, ¿por qué es tan importante leer la palabra? Porque la palabra me lleva a Cristo. ¿Por qué es tan importante orar?
Porque la oración me lleva a Cristo. ¿Por qué es tan importante apartarme del mundo y consagrarme a Cristo? Porque la consagración me lleva a Cristo. Entonces las verdaderas disciplinas espirituales, ¿dónde se encuentran? Pues en Cristo y en la enseñanza de Cristo. ¿Sí? Pero son esas verdaderas disciplinas las que me unen a Él y me ayudan a nutrirme de Él, me ayudan a conocerlo a Él, me ayudan a experimentarlo a Él y me ayudan a crecer con el crecimiento verdadero. Entonces la iglesia tiene siempre dos caminos, hermano. O estar unida a Cristo, arraigada en Él, sometiéndose a Él, o escoger otro camino. En estos casos vemos que la tentación era por dos lados. Una, el conocimiento, el gnosticismo, que era una filosofía del mundo, que para la época era la sabiduría de los hombres, pero que no era de Cristo. Y otro camino que es bien peligroso, hermanos, el ejercicio de obras religiosas que no hacen parte del nuevo pacto. La religiosidad de los judíos. Esas son dos grandes tentaciones, hermano. La sabiduría de los hombres y la religiosidad de los judaizantes. Que en Colosas no se sabe cómo, pero sucedió, se mezcló. Y estaban haciendo perder a la iglesia de Cristo. Y siempre es bueno saber que fuera de Cristo, hermano, no hay nada. Fuera de Cristo solo hay muerte. Entonces nosotros tenemos un gran árbol, hermano, al cual podemos venir todos los días y alimentarnos, nutrirnos y crecer. Tenemos la palabra de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, la comunión unos con otros en Cristo. Podemos andar juntos en Cristo o podemos desviarnos también, hermano, en la religiosidad de la ley, o podemos desviarnos en la filosofía de los hombres. El Señor nos guarde, ¿no? Porque las iglesias a veces caen en alguno de estos dos caminos, o la religiosidad o la sabiduría de los hombres, y no en Cristo. Que Dios nos halle en Cristo, haciéndonos de Él, hermano, y perseverando juntos en la doctrina, en la vida y en la comunión que es en torno a Él. Esa es la vida cristiana. Jesús dijo, si ustedes perseveran en mí, yo en vosotros, llevarán mucho fruto. Ahí está la clave, ¿cierto? El Señor lo resumió muy fácil. Si ustedes perseveran en mí y yo en ustedes, ustedes van a dar mucho fruto. A veces nosotros, sin darnos cuenta, nos desvinculamos de Cristo. Sí que me ha causado tristeza escuchar cristianos que en algún momento eran cristianos hoy hablando y cayendo en cosas como las que nosotros estamos viendo, ¿no? No entendiendo la Escritura ni el camino del Señor. Pero el Señor nos guarde. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Yeah, 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 yeah. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por
Gracias. Gracias, Señor, por el regalo de tu Santo Espíritu en nuestra vida, que es nuestro ayudador, quien nos redarguye de todo pecado, Señor. Gracias, papá. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome.